vamos a llevar un tema que la verdad es muy interesante, sobre todo porque estamos ahorita en el contexto del Día de los Derechos Humanos. El tema de este día es derecho a la igualdad. Y entre eso sale la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos identificar cuando se produce una discriminación en la vida cotidiana? Eso puede ser en la escuela, en el trabajo, en el grupo de amigos, donde sea. Para eso tenemos una invitada muy especial. Queremos darle la bienvenida a Carolina Morán, de parte de Morán y Asociados, para poder abordar el tema. Carolina, es un gusto que esté con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, mucho gusto estar con ustedes. Buenos días a todos los que están pendientes del programa y de un tema muy importante para todas las empresas y para todos los que nos interesa, que nos traten igual, ¿verdad? Todos somos iguales ante la ley. Es un principio fundamental, el derecho a la igualdad. Incluso en la empresa no pueden haber aspectos que nos pongan en desigualdad por el hecho de que seamos mujer, por el hecho de que seamos de una etnia diferente, por el hecho de nuestra edad. O sea, toda conducta desigual es contraria a la ley, ¿verdad? Y yo creo que es bien, o sea, nosotros ya tenemos en mente cuáles son nuestros derechos, ¿verdad? Pero en alguna parte de la historia, pues justamente se produjo algo que dijeron, no, todos los seres humanos tienen derechos, derechos que no importa si es un género diferente, una orientación sexual diferente, si usted es grande, es chiquito, no importa, todos tenemos los mismos derechos y eso se practica en la igualdad. Hablemos un poquito cómo nosotros podemos comenzar a identificar la discriminación, porque la discriminación es eso que hace que la balanza ya no sea la misma, ¿verdad? Y que los derechos ya no se comiencen a cumplir. Yo sé que la vida cotidiana para cada uno es diferente. De pronto alguien será ama de casa, alguien tendrá un trabajo en una oficina, trabajo de campo, o sea, hay muchísimas diferencias en la vida de cada uno de nosotros, pero hay derechos que siempre se mantienen y hay discriminación que siempre se hace notar. Entonces comencemos a hablar de cómo nosotros podemos identificar tal vez cuando ya es una discriminación que viola nuestros derechos humanos o simplemente tal vez puede llegar a ser un desacuerdo que nosotros tenemos con alguien. Sí, fíjate que cuando hablamos del tema de la discriminación laboral, hay que hacer ver que se conceptualiza prácticamente como trato diferenciado. Todo trato diferenciado por razones de raza, de género, de origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. Eso es discriminación. Ejemplos de discriminación puede ser el hecho de que yo sea una persona con discapacidad y por esa situación en la empresa en la que yo laboro no me toman en cuenta para ciertas actividades que están dentro del marco del rol para el cual yo he sido contratado. Otra discriminación por el hecho de que soy mujer. Nosotros las mujeres a veces tienden a discriminarnos porque podemos ser mamás en cualquier momento de nuestra vida. El hecho de que estemos embarazadas puede ser objeto de discriminación. Y toda conducta contraria a la ley que hace y que da un trato diferenciado, eso es discriminación. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa si en una empresa hay situaciones en las que de repente yo estoy embarazada y la empresa considera que por mi condición de embarazo yo no puedo efectuar ciertas labores y que mejor me despiden? Y me despiden por mi condición de estar embarazada. Entonces, esos son hechos que pueden ser generados de discriminación y puede generar incluso para la empresa una situación en la que se vaya hasta un tema de un delito penal por el tema de la discriminación. Y es donde hay que tener cuidado. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de la mujer embarazada? La mujer embarazada tiene estabilidad laboral y no puede ser despedida, aunque dé motivos. Lo que puede hacer el empleador es aplicar el régimen disciplinario y cuando termine su estado de estabilidad laboral, porque estamos hablando que la mujer embarazada está protegida los 9 meses del embarazo, los 4 meses del periodo postnatal, que es cuando ya tiene el bebé y se va de incapacidad, y además
tiene una garantía de estabilidad ampliada. Estamos hablando de 6 meses posteriores a que se presenta después de su periodo de maternidad, de descanso postnatal. Entonces, si una mujer es despedida por su condición de embarazada, en ese momento estamos hablando de un claro ejemplo de discriminación y estamos ante una desigualdad. Entonces, eso puede ser objeto de sanciones tanto en materia laboral como en materia penal si se comprueba una discriminación laboral. Carolina, ¿qué es lo primero que yo debería de hacer al notar ese tipo de discriminación? Usted ya lo ha mencionado, realmente se puede dar bajo muchos trabajos, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Porque en algunas ocasiones nos da miedo, ¿verdad? Nos da miedo hablar o no sabemos estrictamente a qué entidad nosotros podemos abocarnos para poder tratar este tema de discriminación. Entonces, si yo ya lo noté, tengo pruebas incluso de este tipo de discriminación, ¿qué sería lo mejor que yo puedo llegar a hacer? Fíjate que hay temas importantes como el país, cuando hablamos de este tema de discriminación o de desigualdad, yo siempre recomiendo que las empresas tengan una política de manejo para estos temas y que todos sean tratados por igual, por el tema de la igualdad que tenemos todos. ¿Y qué pasa? Para una empresa, lo mejor es evitar un conflicto laboral o una contingencia laboral en la que va a llegar ya sea un Ministerio de Trabajo o va a llegar cualquier denuncia o queja de parte de un trabajador o de una trabajadora. Entonces yo siempre propongo como una salida que debe de tener toda empresa es un canal de comunicación. ¿Cómo lo puede hacer? Un buzón de sugerencias, un correo que vaya específicamente a un área que le debe de dar seguimiento para evitar cualquier tipo de riesgo en materia laboral y atender esa situación a nivel interno, llamar a la empleada o al empleado que se siente discriminado o que está siendo tratado de manera desigual, ¿verdad? Entonces llamarlo y hacer una investigación a nivel interno, documentar esa investigación sobre lo que en realidad está pasando y resolverlo a nivel interno. ¿Por qué? Porque si no, el trabajador o la trabajadora también perfectamente puede irse al Ministerio de Trabajo, pedir una inspección de trabajo por ese trato desigual que está recibiendo, por esos aspectos discriminatorios, y el Ministerio lo que va a hacer es abrir una inspección de trabajo para verificar esos hechos que están siendo denunciados. O se puede ir incluso, dependiendo de la gravedad, hasta otra instancia, ya en otra instancia como es una autoridad penal, ¿verdad? O sea, en este caso, una denuncia a la Fiscalía y no vale la pena. Hay que resolver los problemas a nivel interno y las empresas deben de tener incluso una política para el manejo de los riesgos psicosociales, porque este tema es un riesgo psicosocial. La discriminación, el trato desigual, es un riesgo que le trae también consigo, puede ser amarrado de un riesgo psicosocial. Para darte un ejemplo, puede ser también lo que es el bullying, ¿verdad? O el acoso laboral, que son como hermanos de lo que es la discriminación. Entonces, para evitar cualquier contingencia, toda empresa, lo más recomendable es que tenga una política de manejo de la conflictividad, de manejo de estos temas como lo es la discriminación y los riesgos psicosociales. Yo creo que eso es bien interesante porque más de alguna ocasión se puede presentar algo así en la empresa, ¿verdad? Y me encantaría también, Carolina, que pudiéramos decir qué es lo más grave que le pudiera pasar a esas empresas, porque usted dice, no vale la pena, eso se puede resolver realmente con los empleados, pero ¿qué es lo que le pudiera suceder a una empresa de la cual su empleado pues ya quiera justicia, ¿verdad? Y pase tal cual como usted lo menciona, ¿verdad? Ya acciones un poco más grandes, ¿qué podría suceder a esta empresa? Fíjate que este tema va amarrado a muchos elementos que se pueden dar en la empresa, pero lo que puede hacer, lo peor que le puede pasar a una empresa es una multa ante el Ministerio de Trabajo. Las multas por situaciones que hayan sido comprobadas y a la hora de la investigación puedan ser comprobadas. Entonces esa multa puede ser hasta 12 salarios mínimos de infracción. No vale la pena, ¿verdad? Sí. Ser sancionado. Además también puede tener un proceso en tribunales de lo laboral o incluso irse hasta un tema
penal. Por ejemplo, el caso de la embarazada que poníamos, ¿qué pasa si el caso se demuestra ante el juzgado de lo laboral el despido injustificado y por su condición de mujer embarazada que había sido despedida, el juez va a ordenar el reinstalo y si no se cumple el reinstalo de esa trabajadora, lo que va a pasar es que esto va a generar un incumplimiento de la orden que ha dado el juez y se puede ir hasta un tema penal por desobediencia judicial y a la vez también la mujer trabajadora puede poner una denuncia por discriminación por su condición de ser mujer y de estar embarazada. Entonces, eso ya conlleva un delito penal que no vale la pena afrontarlo y por lo que es recomendable siempre manejar las situaciones como este tipo o cualquier tipo de discriminación, cualquier tipo incluso como hablábamos de riesgo psicosocial, como una política dentro de la empresa y resolver esas contingencias, ponerle la atención debida y darle un seguimiento con base a una política que deben de elaborar. Qué bien, la verdad es que algunas personas se preguntarán por qué ahora, como es tan estricto, se puede preguntar, pero realmente a lo largo de la historia se fueron dando muchas situaciones que han hecho que realmente ahora sea así de estricto. Y vale la pena, la verdad, porque lastimosamente esas situaciones en muchas ocasiones se siguen repitiendo. Carolina, queremos agradecerle sobre todo por venirnos a explicar un poquito más, sobre todo también comentarnos cuál puede ser nuestro actuar al momento de encontrar un tipo de discriminación y recordar que todos somos iguales, que todos merecemos ser tratados de igual manera. ¿Cómo nosotros podemos contactarlas si en algún momento alguien está pasando por una situación similar y antes que termine el año quiere resolver ese problema? Sí, fíjate que solo para ir cerrando quiero puntualizar algo importante, que los tipos de discriminación laboral que se pueden dar puede ser por género, por edad, el tema racial, por religión, por orientación sexual, por discapacidad. Esas son como las principales clases de discriminación. Y el llamado es que como empresas hagamos una política para el manejo de los riesgos psicosociales, dentro de esos incluido lo que es la discriminación. ¿Y dónde nos pueden contactar? Nos pueden contactar al 22 35 80 80 o en cualquier red social a través de Morán y Asociados. Aparecemos como Morán y Asociados en cualquiera de las redes sociales o como aparece en la pantalla en el www.moranasociados.com. Perfecto, ahí estamos dejándole todos los contactos también por si acaso usted incluso tiene alguna duda, porque a veces no nos sentimos seguros realmente de la situación que estamos viviendo, pues siempre es recomendable hacerlo con un experto. Queremos agradecerle a Carolina y bueno, con eso nosotros también vamos a continuar con más información aquí en Hola El Salvador.